Gracias, presidente. Yo voy a aportar otra perspectiva de la discusión de este segundo artículo que me parece es necesario tener en cuenta en esta discusión. La perspectiva desde el Partido Común es que surgió el acuerdo de paz, porque es que en el punto 2 de ese acuerdo se habla precisamente de estos temas, es decir, de la necesidad de ampliar y de profundizar la democracia en Colombia, como uno de los requisitos que deben permitir que finalmente la violencia no se siga expresando como una necesidad de la política en el país. Y entonces cuando allí se plantea esa posibilidad de la adquisición progresiva de derechos, en el acuerdo de paz se habla en ese sentido. Reconocer, porque el senador Chacón, la política no son solamente votos. La política se expresa en la sociedad de múltiples formas. Los movimientos sociales hoy en día que nacen con una vocación reivindicativa también van en su lucha por la conquista y la defensa de esas reivindicaciones adquiriendo un carácter político. Y nosotros no podemos hacer esta discusión en abstracto, como si estuviéramos en Suiza. Es que estamos en Colombia, donde llevamos 205 años de conflictos internos, cuyo origen en buena medida, por no decir que en su totalidad, tienen que ver con la exclusión política. Entonces nosotros no podemos hacer esa discusión así en abstracto, porque claro, si lo ponemos en términos de los partidos tradicionales, liberal y conservador, y en general yo diría de todos los partidos y movimientos políticos que hay en Colombia, cargan sobre sus hombros una historia de violencia, de sangre. Eso es una realidad, gústenos o no, pero esa es la realidad de la política colombiana. La política colombiana ha sido un lodazal de sangre. Y eso es lo que precisamente se quiere evitar cuando en los acuerdos de paz, para no limitarme solamente al acuerdo del cual soy firmante, se hace el reconocimiento del carácter político de esas estructuras alzadas en armas en un momento determinado de la historia. Si quisiéramos llevar a la esencia esos acuerdos, es el cambio de política por armas. Y por eso allí se plantea la necesidad de abrir esos espacios y esos escenarios en un sistema progresivo. Y eso está atado, en el caso ya del Acuerdo de La Habana, a otros compromisos del Estado. Porque de lo contrario va a ser imposible la consolidación y la implementación integral del acuerdo. A nosotros se nos dice, en gracia de ejemplo, ¿cierto? El día de ayer, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Ramelli, no, la JEP no va a alcanzar a cumplir los compromisos y entonces lo que quede sobrando se va para la justicia ordinaria, es decir, nos van a poner conejo. Pero sí nos exigen, ¿cierto? Pero entonces, a nivel, digamos, de la implementación de la reforma política que pactamos y que firmaron el presidente de la República y el comandante de las FARC en ese momento, como un compromiso de Estado, entonces eso sí no vale. Es decir, cumplan con los compromisos jurídicos y frente a las víctimas y a todo el compromiso, pero no les vamos a poner conejo y fuera de eso se van a ir para la cárcel. Eso nos lo dijeron ayer el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tiene que ver con eso. Por eso yo digo, esta discusión no se puede hacer en abstracto. No estamos en Suiza, estamos en Colombia, una nación que está haciendo un esfuerzo por salir de un conflicto de más de 200 años. A nosotros se nos han asesinado 438 compañeros firmantes del acuerdo, hombres y mujeres, luego de la firma del acuerdo. Esas son las garantías que nosotros pactamos. ¿Es posible hacer política así en Colombia o en cualquier otro país donde tenemos territorios vedados, donde uno no puede ir a hacer campaña? Esos elementos hay que tenerlos en cuenta, hay que incorporarlos en el análisis, porque claro, en abstracto sobre la democracia sí, pero es que no estamos
en una universidad. Esta no es una cátedra sobre democracia. Estamos en Colombia, en el Congreso, donde se legisla y se debe legislar para las realidades políticas, económicas, sociales que nosotros vivimos como nación en los territorios. Y entonces aquí se dice, sí, es demasiado. Bueno, yo digo, yo no, personalmente creo que no nos cerramos a que le busquemos, digamos, salidas y alternativas. Busquemos un sistema que sea progresivo, que no sean las firmas, que sean con votos, pero tengamos en cuenta esas realidades que digo yo que deben permitir que en el caso nuestro de Comunes y de otras organizaciones se puedan ir consolidando. Es una contraprestación a una firma de un acuerdo que nosotros firmamos de origen político. El hecho de que el Estado colombiano, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cada 3 meses se reúna a avalar cómo va el acuerdo, es porque hay un reconocimiento a esa lucha política, a ese alzamiento armado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros nos seguimos cerrando y seguimos pensando que es que vivimos en una idílica democracia, miles y miles de líderes sociales asesinados, defensores de derechos humanos, defensores del ambiente, a esas expresiones sociales que son también expresiones políticas, hay que darles unas condiciones para que poco a poco esas contradicciones que expresan esas luchas en los territorios, en las regiones, en las comunidades, puedan encontrar también un cauce por la vía pacífica en Colombia. De eso es que se trata ese artículo. Por eso yo sí quiero invitarlos a que no lo anulemos, discutamos, nos ponemos de acuerdo. ¿Cuáles pudieran ser? Si no son los afiliados, si no son las firmas, si es un porcentaje de votos. Pero no le cerremos la puerta a esas expresiones porque, repito, cuando en la política se le cierra la posibilidad a la expresión legítima de las contradicciones, de los conflictos sociales que se dan en la sociedad, esas contradicciones y esos problemas no desaparecen, buscan cauce en otras expresiones. Por eso los invito, senadores y senadoras, más allá de las diferencias, que podamos tener, votemos no votemos la eliminación del artículo y avancemos en ponernos de acuerdo en unas condiciones. Yo, por ejemplo, tengo radicada una proposición, y con esto termino, la sustento de una vez, que es recogiendo un artículo, un parágrafo transitorio que venía en el origen en la redacción original de la propuesta, que va un poco en ese sentido. Aquí preguntaban, ¿para quién está hecho eso? Cuando radicaron la proposición, de una vez la prensa salió a decir, ese artículo está hecho para Comunes. Yo no sé, yo no puedo dar fe aquí que no hablamos con el ministro sobre eso. Pero si termina favoreciendo al partido que surgió del acuerdo de paz, bienvenido. O sea, la apuesta no puede ser sepultar las expresiones políticas que han ido surgiendo luego de la firma del acuerdo. A Colombia, a la democracia, al país, le convendría y le conviene que nosotros, como una formación política que surgió hace ya más de 60 años en medio de un conflicto, la presencia nuestra aquí fortalece la democracia, aporta una visión. No estamos pidiendo que piensen igual que nosotros, pero indiscutiblemente nosotros heredamos una tradición de lucha y de resistencia de un sector muy importante de la sociedad colombiana, que ha sido el campesinado. Y por eso les pido, senadores y senadoras, que consideremos dejar vivo ese artículo para seguir avanzando y ponernos de acuerdo en unos consensos que finalmente hagan que el Estado colombiano, no el gobierno, el Estado colombiano, cumpla integralmente la palabra de lo que firmó en La Habana. Gracias, presidente.